Saludos, queridos estudiantes de esta materia de introducción a la filosofía. Hoy vamos a tener un pequeño espacio para iniciar nuestra reflexión en la clase. Lo primero que debemos tener pendiente es una frase de Ortega y Gasset que es: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar lo que enseñes. Esto con la intención de crear un espíritu de reflexión que nos permita tener estos momentos de introducción a la filosofía lo más profundo posible. Así que yo les doy la bienvenida, agradezco mucho que estén aquí, ya se lo he manifestado en otros momentos a través de los videos, de los mensajes que les he escrito en el grupo, así que bienvenidos a esta clase de introducción a la filosofía. Bien, es importante que ustedes tengan pendiente que esta asignatura tiene un programa de evaluación y unos criterios que están colgados en la plataforma, así que yo les invito a ustedes a revisarlos. De todos modos, yo se lo compartiré por el grupo que tenemos en privado y ahí podrán ustedes mirar los detalles. Bien, los objetivos que nosotros pretendemos perseguir en esta clase, en primer lugar, es comprender la realidad objetiva, evitando el fatalismo de la sociedad contemporánea, buscar leyes que den sistematicidad y coherencia al conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico a partir de las corrientes y escuelas filosóficas, conocer las prácticas científicas de su contexto histórico, empezar o continuar comprendiendo la vida desde una perspectiva racional y vitalista. Y por supuesto, desarrollar un pensamiento libre que impulse a aportar nuevos conocimientos a la sociedad. Nosotros nos preguntamos siempre qué es la filosofía. De hecho, ahí aparece esta tira de Mafalda en donde le pregunta ya a su padre qué es la filosofía. Y vemos la reacción de él que se queda como pensativo. Y luego, pues, sigue en la tira y dice, me explicaba qué es la filosofía, o sea, se preguntaba. Y es decir, que cuando nosotros empezamos a hablar, a pensar qué es la filosofía, lo primero que nos llega a la mente es precisamente por dónde nosotros podemos definir la filosofía. Sin duda ninguna que hay modos de definir la filosofía de manera clásica, pero cuando profundizamos, la misma filosofía nos impulsa a hacernos preguntas. Y no para quedarnos en la pregunta, sino para mantener un espíritu de reflexión. Bien, la primera pregunta que pudiéramos nosotros hacernos antes de definir qué es la filosofía es cómo se originó la filosofía. Dicen, cuenta la leyenda, que Diógenes Laercio se impresionó muchísimo con los conocimientos de Pitágoras y cómo Pitágoras se expresaba. Y en un momento, al ver esto, le dice Diógenes Laercio a Pitágoras, Pitágoras, tú eres un sabio, o en griego, tú eres un sofo. A lo que Pitágoras responde, yo no soy un sofo, yo soy un filósofo. Y al decir esto, de que es un filósofo, pues Pitágoras inauguró el título que iban a tener los hombres y mujeres que se dedicaran a esta actividad de conocimiento. Es decir, que todos aquellos que se dedican a la filosofía no se creen dueños del saber, sino que se entienden amantes del mismo. Y de ahí que toda actividad que realiza el filósofo es perseguir el conocimiento, es decir, mostrar que ama el saber. Si nosotros no vamos directamente a la etimología de la palabra filosofía, que es un clásico en todas las clases de filosofía, la dividimos en dos partes, que es filo, que significa amor, tendencia, aspiración o vocación, y sofía, que significa sabiduría o conocimiento. Es decir, la filosofía es el amor a la sabiduría o la sabiduría amada, o puede ser también tendencia a la sabiduría o vocación a la sabiduría. Cualquiera es válida. Incluso Heráclito de Éfeso en algún momento dijo que los hombres que aman la sabiduría deben estar familiarizados con muchas cosas. Esto significa estar
prestos al conocimiento, a desarrollar, a profundizar, a estudiar. Y por supuesto, la filosofía desde ese principio de amor al saber dio orígenes a la ciencia. Por eso, la filosofía también puede ser definida o entendida como la madre de todas las ciencias, porque busca el porqué de todas las cosas. Hay una pregunta que también la gente se hace. ¿Es la filosofía exclusiva de los griegos o es exclusiva de los griegos la filosofía? Pudiera pensarse, o sea, pudiéramos tener la tentación de pensar que es exclusiva de los griegos, pero no. La filosofía es propia de la humanidad, como las ideas también son propias de la humanidad. Es cierto que los griegos desarrollaron un modo de pensar particular que ha influido sin duda ninguna en todo el mundo occidental. Sin embargo, también los asiáticos y distintas culturas han desarrollado modos de pensar, modos de entender la realidad. Y claro, estos modos de pensar siempre empiezan con el mito, que es la intención de explicar la realidad, lo que ya está, con historias fantásticas que cuentan verdades, pero que las cuentan de un modo que no es científico. Y es interesantísimo eso, porque eso también nos ayuda a entender que el primer paso para hacer filosofía es el mito, esta reflexión, explicación fantasiosa que nos ayuda a preguntarnos el por qué. Entonces, la respuesta a la pregunta, claro está, no. La filosofía no es exclusiva de los griegos, es de la humanidad, aunque los griegos la han desarrollado de una forma particular, de una forma que ha influido en toda la humanidad, en todos los continentes del mundo. Otra cosa que nosotros pudiéramos pensar es que, bueno, ya sabemos que la filosofía la desarrollaron los griegos, que la filosofía es el amor al saber, pero ¿cómo surge la filosofía o dónde, en qué sociedad se desarrolla la filosofía? Pues una cosa incluso hasta curiosa es que la filosofía se desarrolla en una sociedad esclavista. Es decir, que empezó a tener preponderancia porque muchos hombres que se dedicaban al saber, al conocimiento, al estudiar, lo hacían precisamente porque tenían unas condiciones de libertad especial que le ayudaron a desarrollar el pensamiento. Es decir, los esclavos no pudieron hacer filosofía, solo los hombres libres. Entonces, esto es interesante entenderlo, analizarlo, porque también para el mundo de hoy, para poder hacer filosofía, tenemos que hacer un ejercicio de liberación, de liberarnos de los espacios, de los escenarios que nos mantienen atrapados, que nos mantienen limitados a unos sesgos cognitivos, a unas formas antirreflexivas. Entonces, el primer paso para hacer filosofía es liberarnos, mantenernos en un estado vamos a decir, de duda, pero no una duda exagerada y constante, sino una duda que nos haga ir y venir en el conocimiento sin, obviamente, llegar a los extremos de querer anular todo o de dudar todo. Bien, aquí podemos ver el modelo de la ciudad esclavista griega. Los ciudadanos eran solamente los soldados y los senadores. Aparecían otros hombres que no eran los ciudadanos, como los hombres libres, como los libertos, como también los esclavos y las mujeres que estaban en una clasificación especial. Entonces, ahí ya está, eso es, los no ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos en Grecia eran un grupo mínimo, y los ciudadanos fundamentalmente eran los que tenían la capacidad de elegir a sus gobernantes. Sin embargo, tanto los hombres libres como los libertos y los ciudadanos tenían ciertas facultades para desarrollar el intelecto y profundizar en la filosofía. Cuando nosotros estamos en el escenario de la filosofía, nos preguntamos cuál es el objeto de la filosofía. Y hay una cita que a mí me gusta mucho de Castro Guillén, de la Universidad de Valladolid, que es una profesora de allí. Ella dice, los objetos, es decir, dichos objetos de estudio de la filosofía pueden ser de diversas clases, que son los objetos reales, los objetos ideales, los objetos metafísicos, los objetos cuyo ser consiste en el valor, todo lo que existe,
Todo lo que no existe realmente y todo lo que puede existir es objeto de la filosofía. Ojo, todo lo que existe, todo lo que no existe realmente y todo lo que puede existir es objeto de la filosofía. La filosofía se pregunta por el porqué de todo, el porqué de las cosas que son materiales y aquellas que no, de aquellas que pueden existir, aquellas que no existen realmente, aquellas que son una posibilidad. Es decir, la filosofía, como está la imagen, es un universo para la profundización. Y bueno, aquí, a modo, vamos a decir, central, debemos entender, tener lo siguiente: la filosofía puede ser dividida clásicamente en 4 etapas, que es la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Así que yo les invito a ustedes a profundizar, a entender, y nosotros durante toda esta clase vamos a ir yendo a la esencia de las cosas de tal manera que nuestra introducción a la filosofía sea un escenario supremo de conocimiento y un escenario que nos permita por lo menos sentar las bases para nosotros poder reflexionar. Queridos estudiantes, yo le agradezco muchísimo el espacio que nosotros tenemos aquí. Espero que ustedes vayan por la plataforma y hagan de una vez la primera tarea que tenemos esta semana. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, pueden pasarla por el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos para entonces nosotros ir retroalimentando e ir dialogando. Yo les extiendo a ustedes, queridos estudiantes, un fuerte abrazo. Espero que estas clases sean unas clases de mucho crecimiento, que sean unas clases de mucha actividad y que podamos todos aprender algo nuevo. Les deseo a ustedes feliz semana. Nos vemos en la próxima clase.